¿En qué era diferente la Guatemala de 1981 a la Guatemala de 1980? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Tenemos una historia muy interesante. Entonces, vamos a hacer un recorrido por el baúl de los recuerdos para entender, para dar contexto a lo que vamos a abordar en cuanto al diferendo entre Guatemala y Belice. Les presento a mi compañero de trabajo, don Romeo Cortés. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Espero que este día sea importante para nosotros, porque para nosotros tiene una finalidad: hacer de su conocimiento que en el año siguiente, en el 2013, el 6 de octubre, va a haber una consulta popular. ¿Cuál es el fin de esta consulta popular? ¿Uno lo sabe? Tenemos diferentes criterios sobre esta situación y la verdad lo que se está tratando es de solucionar un conflicto que viene desde antes, desde 1500 algo. Todavía no tengo clara la fecha. Sin embargo, han habido un montón de gobiernos que han tratado de solucionar esta situación y no se ha podido. Gracias a Dios y a algunos convenios que se han logrado, esperamos que este sea el inicio del final de ese diferendo. Por lo tanto, es para nosotros como Tribunal Supremo Electoral que estamos obligados a decirles a ustedes por qué se va a dar esto, por qué el tribunal está participando. Entonces, por favor, les voy a pedir que tratemos de adquirir esos conocimientos, esas ideas que nosotros les vamos a transmitir, para que tengamos una idea clara del porqué de la consulta y a la vez ustedes se conviertan en multiplicadores de este conocimiento y lo trasladen a todos los grupos con los que ustedes se relacionan. Bien, veamos qué es una consulta popular. Consulta popular es una manifestación democrática en la cual la ciudadanía participa a través del voto en las decisiones políticas de especial trascendencia. Será que nosotros en esta consulta vamos a responder algo de trascendencia para el país. ¿Ustedes qué creen? ¿Será importante? ¿Debemos participar todos? ¿O será que solo un grupito de siempre? Es de importar trascendencia que todos participemos. ¿Pero quiénes vamos a participar? Bueno, ahora veamos por qué somos ciudadanos. ¿Quiénes somos los ciudadanos? Todas las personas nacidas en Guatemala, mayores de 18 años, que estén empadronados. Esos, por definición, son los ciudadanos que pueden votar. Si son menores de edad, todavía no están bien. Entonces, hay otra definición que nos indica que es una forma de participación ciudadana mediante la cual se convoca. ¿Qué es convocar? Es una invitación a participar en algo. Se convoca a la población para que decida acerca de algún aspecto vital para la convivencia social. ¿Quiénes somos estos grupos sociales? ¿Quiénes creen ustedes que sean estos grupos sociales que van a intervenir en esta situación? Sí, pero también recuérdense que hay otros habitantes de otro lugar con los que estamos, ¿verdad? Con ellos tenemos un diferendo como país, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de resolver esta situación. Dice, la doctrina le denomina a la consulta popular referéndum. ¿Qué significa esto? Referir.
donde el pueblo opina, aprueba o rechaza una decisión. Esa es la función de nosotros como ciudadanos: aprobar o rechazar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión que nos van a plantear? Lo que vamos a tratar de solucionar es la diferencia que hay entre los dos países, pero nos están consultando si vamos a aceptar esa propuesta que nos están haciendo. Eso es lo que nosotros vamos a responder: un sí o un no. ¿Qué es lo más beneficioso para el país? Pero como el gobierno por sí solo no puede tomar esa decisión, nos está consultando o nos va a consultar a nosotros, todas las personas mayores de 18 años que estamos empadronados, para que digamos si estamos de acuerdo en que se realice esa forma de solucionar el diferendo. Consulta popular según el decreto 493, realizado el 30 de enero de 1994. En esa época se realizó otra consulta popular. Muchos ya no se acuerdan, porque no habían nacido, o porque todavía no teníamos conocimiento de lo que era la realidad nacional. Por iniciativa del Congreso de la República, luego de emitido el acuerdo legislativo número 1893, por el cual se aprobó reformas a la Constitución Política de la República, cuya validez quedó sometida a la ratificación de los ciudadanos, expresada mediante el proceso electoral de consulta. Con el acuerdo 2994, el tribunal declara la validez de la consulta popular y anuncia como ganadora la posición ciudadana favorable a la ratificación de las reformas. ¿Alguien se acuerda de estas reformas? No. Una de ellas, para las personas que ya tienen entre 35 y 40 años o más, se recuerdan que antes había unas alcaldías que por el número de habitantes habían unas elecciones como a mediados de periodo. Pero no se elegían las corporaciones municipales con las de mayor categoría. ¿Se recuerdan? Aparte de eso, también hubo una modificación en el número de diputados, porque antes eran menos. Bueno, eso fue los cambios que se ratificaron en esa época, en tiempo, si no estoy mal, del ingeniero Serrano Elías, ¿verdad? Hubo otra consulta popular en el año de 1999. Pasa. Según decreto 199 realizado el 16 de mayo de 1999, por iniciativa del Congreso de la República, según acuerdo 4198, sobre las reformas constitucionales derivadas de la firma de los acuerdos de paz firme y duradera, suscritos entre el Gobierno de la República y la URNG, bajo la mediación de las Naciones Unidas el 29 de diciembre de 1966, con el acuerdo 229 del año 99. El tribunal declara la validez de la consulta popular y anuncia como ganadora la posición ciudadana desfavorable a la ratificación de los reformas. ¿Qué pasó acá? La mayoría de ciudadanos no estuvo de acuerdo en que se realizaran esos cambios o esa consulta. Entonces, veamos que esos cambios propuestos no se realizaron. ¿Por qué? En última instancia, ¿quién es el que decide un sí o un no? ¿En dónde radica la soberanía? En el pueblo. O sea, que nosotros como ciudadanos podemos decidir si queremos que se haga algo o que no se haga, porque nuestra voluntad es la que va.
Ahora veamos el fundamento legal de lo que es la consulta popular. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 173, establece el procedimiento consultivo, el cual especifica que las decisiones políticas de especial trascendencia, ¿qué quiere decir esto? Que se sale de lo común, que no es habitual y tampoco es de todo el tiempo, sino que es algo de suma importancia para el país y para sus ciudadanos. Dice que deberán ser sometidas al procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. Aclaro, todos los ciudadanos que tienen ciertas características que ya se las mencioné. La consulta popular está incorporada dentro de las clases de comicios que regula la ley electoral y de partidos políticos en su artículo 199, literal C. Será convocada por el Tribunal Supremo Electoral, dictándose el decreto de convocatoria respectivo con una anticipación no menor de 90 días a la fecha de dicha celebración o dicha elección, según el artículo 196. Siéndole aplicable todas las disposiciones que regulan el proceso electoral. Si alguno tiene el interés de leer en su ley electoral, se van a dar cuenta que la consulta no está del todo desarrollada. No dice todo lo que se debe hacer, como en un proceso electoral normal. Sin embargo, acá se regula que todo lo que le es aplicable al proceso electoral se puede aplicar dentro de las reformas. O sea que va a haber un proceso, como en todos los procesos electorales, donde todos nos van a invitar a que nos empadronemos. Va a haber mucho movimiento para eso. Van a haber grandes colas en el tribunal, con las personas que están cumpliendo su mayoría de edad y quieran participar. Eso va a ser normal. También van a haber juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales. El Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en materia electoral, según el artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tiene dentro de sus atribuciones algo así como una obligación de hacer. No es algo que él hace porque le da la gana, porque qué bonito hacerlo, ¿no? No, esa atribución es obligación. Debe hacerlo. Diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación cívico-electoral según el artículo 125 literal U de la ley electoral. Y gracias a esas atribuciones es que nosotros, con los compañeros del tribunal que estamos acá, tenemos el placer de compartir con ustedes esto. Estamos en un taller de capacitación cívico-electoral. Específicamente en el artículo 131 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, el que establece que el Tribunal Supremo Electoral deberá publicar por los medios de comunicación social a su alcance y, de preferencia, en el propio idioma de la jurisdicción electoral, el contenido de la consulta pública. ¿Esto qué significa? Para muchos, que nosotros como tribunal estamos obligados a ¿qué? A dar a conocer en todos los idiomas que se hablan en Guatemala el contenido de la consulta. No solo se debe hacer en español, que es el idioma oficial, se debe hacer en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos de Guatemala tienen el derecho de conocer en su idioma
de las consultas que se hacen. En la doctrina, referéndum consultivo significa las funciones de sufragio y ejercicio del voto en virtud del cual el pueblo, mediante el cuerpo electoral, decide en última instancia resoluciones que le afectan en forma directa. Los cuerpos electorales están formados por las mesas receptores de votos. Están las juntas electorales municipales, juntas electorales departamentales, el Tribunal Supremo Electoral. ¿Sí? Ya vamos formando una idea más clara. Bien. En el momento en que cada uno de nosotros ha depositado su voto y ha finalizado el periodo en que nosotros estamos emitiendo el sufragio, después se cierran los centros de votación que hacen los miembros de las juntas receptoras de votos. Un conteo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que van a contar? Las papeletas. Pero ahí hay dos respuestas factibles: sí o no. Por ejemplo, ustedes como miembros de una mesa van a contar todas sus papeletas y en su mesa va a ganar el sí. ¿Cuántos votos podrían obtener ustedes como sí, como no? No se sabe. Pero sumados todos, cada uno de esos sí y esos no, va a haber una mayoría. Y depende quién de las dos respuestas obtenga mayor cantidad de votos, así va a ser la decisión que se toma. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar la decisión de la mayoría. En este caso, ¿cuál va a ser la mayoría? La mitad más uno de los votos emitidos, en el mismo sentido. Entonces, ya al final va a ganar la decisión que tenga mayor cantidad de votos. La consulta requiere, dice, de la previa, suficiente y comprensiva información que debe darse a la población para que concurra al acto electoral con pleno conocimiento de su propósito. O sea, ¿qué se pretende por parte del tribunal? Que todos tengamos conocimiento pleno del por qué vamos a asistir, para qué nos están convocando a participar en esa consulta. Porque no es lo mismo que a mí me digan: mire Romeo, venite, vamos a ir a alguna reunión, ya estando ahí me digan: mira, ¿qué decís de tal cosa? ¿Sí o no? No sé, vine aquí porque pensé que venía a una cena, que venía a divertirme, que venía a qué sé yo, pero no estaba enterado realmente del porqué de mi presencia, del por qué tenía que estar ahí y qué debía hacer. Entonces, entre mejor conocimiento y más datos podamos nosotros adquirir, vamos a tener mayor conocimiento y vamos a tener la capacidad de decidir exactamente qué es mi criterio, porque eso es lo que vale, mi criterio, no lo que piensan los demás. Yo no me voy a dejar llevar porque mi vecino cree, piensa, o que el miembro mayor de mi familia está con un criterio, yo lo voy a seguir. No, según los datos que tengo, según la información que puedo procesar, estoy en capacidad de decidir qué es lo mejor para mí y ¿para quién? ¿Para qué creen ustedes que es importante que nosotros decidamos? ¿Quién se va a beneficiar más? El país en general, las generaciones venideras, porque ya no van a tener ese problema. Aunque para muchos de nosotros no es problema, porque ni siquiera teníamos conocimiento de que existía ese diferendo. Es tan viejo, es tan antiguo,
que muchos ciudadanos potenciales no tenían idea de que esto existía. Y muchos que ya teníamos idea, todavía no tenemos plenamente el conocimiento de cómo surgió, qué originó esta situación. Entonces, en la primera parte ya dijimos que buscamos que haya un ente facultado para declarar qué derecho les corresponde a Guatemala, qué derecho les corresponde a Belice, determine la línea fronteriza y fije los territorios de ambos. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 36, describe que la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan a su conocimiento. Pues esta Corte no conoce de oficio. Uno tiene que pedirle que intervenga y tiene que aceptar la jurisdicción. Por eso es que es necesario que nosotros estemos de acuerdo en ir a esa Corte. Y la Corte va a decidir, conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas. Si alguien me puede poner ya en formato de presentación, por favor. Así sale completo el texto. Molto grazie. Ok. Sigamos, por favor, lo siguiente. Esto era en la primera parte. En la segunda parte, sigamos. Es que esta es para que vean cuál es el logo de la consulta y que ya se familiaricen con el logo. Es una baterita que forma la letra C y una P. El decreto 31/2010, en su artículo 3, faculta al presidente del Congreso para que en representación de este organismo del Estado le pida al Tribunal Supremo Electoral que convoque a elecciones. ¿Por qué? Porque la consulta popular, vimos, es un tipo de comicio especial regulado en la ley electoral y de partidos políticos. Y va a ser un proceso únicamente para analizar el tema del diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice. Aquí es donde hay que empezar a aclarar las cosas, porque si hay una reforma constitucional, después de aprobado por el Congreso, también el pueblo tiene que ratificarlo. Y entonces, como en los medios de comunicación se oye, pues reforma, 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 consulta, 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 la gente confunde. La que está formalmente aceptada y legalmente aceptada es la del diferendo territorial. La otra todavía tendría que verse, porque primero hay que aprobar la del Congreso, aprobar las reformas por el Congreso y luego hacer la solicitud de consulta. Entonces, aunque el tema ahorita en boga que sean las reformas constitucionales, como todavía no han sido aprobadas, esas no pueden ser objeto de consulta todavía. Entonces, solo para clarificar este punto, el artículo 4 del decreto 31/2010 faculta al TSE para que en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus similares del gobierno de Belice apruebe los mecanismos para realizar las consultas populares, las cuales se van a llevar a cabo en forma simultánea en ambos países en una fecha convenida entre las partes. Quiere decir que el día que nosotros estemos en elecciones, Belice también va a estar en elecciones. Y tenemos que contar los votos en el mismo tiempo. Eso es más difícil porque nosotros tenemos más votos que contar. Pero de que va a ser en el mismo día, es en el mismo día. Siguiente, por favor. Tercera fase. Aquí es donde entramos nosotros. Porque nosotros nada más éramos, iba a decir súbditos, pero no, eran testigos de Jehová. Es que ya sabíamos que iba. Ahora este día nos toca a nosotros. ¿Qué dice la Constitución sobre Belice? El artículo 19 transitorio de la Constitución dice: el Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República a procedimiento de consulta previsto en el artículo 173 de la Constitución, que dice que todas las decisiones de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo. Ay, sí, ya hasta se lo leí. Bueno, démosle.
La consulta será convocada, según la ley electoral 250 bis, será convocada en todos los casos por el TSE, que es la máxima autoridad en materia electoral y la única que puede organizar comicios en Guatemala. El procedimiento consultivo se va a regir en lo aplicable por las normas para las elecciones generales. ¿Por qué? Porque un comicio es una elección. Básicamente se constituyen las juntas electorales departamentales, municipales, juntas receptoras de votos, se hace el mismo procedimiento de conteo. Lo único que no hay partidos en contienda. Y eso hace que yo así, entre broma y broma, les digo, miren, aquí vamos a poder determinar realmente el nivel de democracia, el nivel de participación y el nivel de interés de los ciudadanos en mantener un régimen democrático. ¿Por qué? Porque aquí no hay partidos en conflicto, entonces no hay quien lo esté motivando a uno a ir a votar, no hay quien le ofrezca los buses para irlos a traer, no hay quien le dé su refa para el día de las elecciones, no hay quien le pique un poquito la mano ahí para ir a hacer las colas para votar. Entonces realmente aquí vamos a ver si los ciudadanos realmente ejercen su derecho soberano a decidir sobre los asuntos nacionales o lo dejan pasar. Ahorita sí vamos a ver si el ciudadano guatemalteco participa masivamente como participó en las elecciones generales o baja. Yo quisiera que no bajara, pero eso ya depende del pueblo. La mayoría relativa será el sistema aplicable para las consultas populares. Sigamos. Una vez que el Congreso de la República aprobó el acuerdo especial, el decreto 31 de 2010, en septiembre de 2010, los gobiernos desarrollaron una serie de reuniones para negociar la fecha en la que se iban a llevar a cabo las elecciones. En una reunión ministerial que se celebró el 27 de abril del 2012, con la presencia del secretario general de la OEA, Guatemala y Belice acordaron que las consultas populares se celebren el 6 de octubre del 2013. Ahora aquí les debo dar un detalle que no dice la presentación. ¿Se acuerdan que iban a haber normas de confianza, para generación de confianza? Pues las primeras las dio el Estado de Guatemala diciendo, ¿saben qué? Busquemos un trato equitativo, no vamos a tratar de dejarlos en su tierra, vamos a defender los intereses de Guatemala, pero no queremos perjudicarlos, busquemos una solución ganar-ganar. Y Belice contestó, ¿saben qué? Está bien. Y empezaron a hacer varias cosas para generar la confianza en ambos países. Una de esas es la fecha. Normalmente, ¿qué días son las elecciones en Guatemala? Domingo. Ok, ahora fíjense que en Belice las elecciones son el día miércoles. No sé por qué ellos deciden partir su semana, pero todas las elecciones de Belice se celebran el día miércoles. Nosotros sabemos que es el primer domingo de septiembre y el primero o el segundo domingo de noviembre. Pero entonces ellos aceptaron a votar en un día donde ellos no acostumbran a votar, porque como tenían que hacer en los mismos días, entonces dice, bueno, domingo o miércoles. Domingo o miércoles. Aunque yo considero que algunos hubieran querido el miércoles, porque es que a media semana un descansito, pero o sea, ahí hubiéramos perdido, dijeron algunos, pero no. Ellos se dieron para demostrar la buena fe.